Muy buenos días. Les saludamos del Servicio de Capellanía del Ejército de Guatemala con la intención de poder llegar a cada uno de ustedes a su hogar, a su lugar de trabajo, para reflexionar esta mañana el tema sobre uno de los frutos del Espíritu que nos ayudan en la vida a podernos conducir. La Iglesia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña, nuestro caminar en la experiencia diaria nos enseña que nosotros tenemos que saber orientar, guiar nuestros pasos para poder al final alcanzar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. La palabra de Dios en el libro, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, nos dice: en cambio, los frutos del Espíritu son, y nos va a narrar la palabra, la caridad, muchos dones que no voy a profundizar. Pero al final traduce la palabra y dice: en cambio, lo que el Espíritu produce dentro de todos los dones es la caridad, gozo, paz, longanimidad, afabilidad, bondad, mansedumbre y templanza. Otra traducción, la templanza, la traduce como dominio propio. Que al final lo que va a marcar nuestra vida, lo que va a dirigir nuestros pasos, va a ser ese último de los frutos del Espíritu, que es el dominio propio, y también lo traduce esta versión como templanza. Que aunque es el último de los dones, de los frutos del Espíritu, en la vida creo, sin temor a equivocarme, que si nosotros empezáramos con el último de estos frutos para dirigir nuestros pasos, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro entorno, entonces tendríamos más éxito en nuestro caminar cristiano. Porque la templanza o el dominio propio es el que va al final a dirigir nuestros pasos, nuestra vida. El cristianismo, la iglesia nos enseña el caminar en las virtudes. Recordemos que la virtud viene de repetir constantemente un acto. Si lo queremos actualizar, cuando una persona empieza una dieta, le enseña la psicología que una persona que repite 21 días un acto, ese acto se vuelve costumbre. Si continúa con la costumbre, esa costumbre se vuelve un hábito. Y si practicamos esos hábitos, los hábitos se convierten en virtudes. Y las virtudes son las que nos conducen en nuestra vida con éxito. Para esto nos enseña el caminar, la iglesia, el cristianismo, que está en nuestra vida fundamentada en 7 virtudes. Las 3 virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, que en su momento hablaremos de ellas. Y las 4 virtudes cardinales, como su nombre lo indica, sirven para ubicarnos, orientarnos y conducirnos. Al igual que los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, que nos ubican, que nos conducen, que nos orientan y nos conducen. Entonces las 4 virtudes cardinales sirven exactamente para lo mismo en nuestra vida espiritual. Que nos ubican en el lugar donde estamos. Que ya ubicados, entonces empezamos a orientarnos. Y ya orientados, empezamos a conducirnos. Si nosotros pensamos en el norte, en automático pensamos en Petén. Si nos hablan del sur, pues pensamos en Retaluleu, toda la parte. Y entonces eso lo que hace es ubicarnos. Estamos en este lugar y si queremos ir al norte, nos orientamos y empezamos a caminar. Para exactamente lo mismo sirven las 4 virtudes cardinales, que son la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza.
Entonces hoy la palabra dice, en cambio el fruto del Espíritu son, y después de darnos una lista de frutos, al final termina con el dominio propio o la templanza, como traduce esta versión. Y la templanza es exactamente eso, ¿verdad? La templanza es la capacidad de no dejarnos doblar, de no dejarnos arrastrar por las pasiones de la carne, por el mundo y sus atractivos, por las debilidades, tener la capacidad de no ceder, de no doblarnos, de no perder esa rectitud al caminar. Entonces el dominio propio va a partir desde eso, desde tener la capacidad de entender que todos los actos, aunque decía San Pablo, todo me es permitido, pero no todo me es lícito. Entonces esto lo vamos a encontrar día con día, en el trabajo, en la casa, en el caminar, en todos los ambientes, en todos los medios en los que nos conduzcamos, vamos a estar sometidos. ¿Verdad? Escuchamos la televisión, vemos la televisión y vamos a ver el bombardeo, todo hoy está plasmado de la sexualidad. Si escuchamos la música que escucha, bueno, no solo los jóvenes, la música que escuchamos, la música secular, está plagada de sexualidad, de adulterio, de engaño, de infidelidades. Si vemos todo lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, está plasmado de todo lo que de alguna manera va orientado a que perdamos esta relación con Dios, ¿verdad? Y he escuchado frases como aquello que dice que hay que probar de tocho morocho, y ciertamente tenemos nosotros la capacidad, ahí está, ¿verdad? Recuérdese lo que dice Deuteronomio 30:19, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos, en que les doy a escoger entre vida y muerte, entre bendición y maldición. Escojan la vida y llevarán bendición a su casa. Esto es bien interesante que lo podamos entender. O sea, nadie me va a obligar, nadie nos va a obligar a hacer las cosas. Nadie puede doblarme el brazo para que yo pueda tomar o probar o cualquier cosa. Es una decisión personal. Entonces, ante esa presión de los amigos, del mundo, de lo que nos rodea, de los medios, esa presión que nos va de alguna manera empujando, nos va sacando de ruta, entonces nadie me está obligando, pero es tanta la presión que ahí viene lo que dice la palabra, el fruto del Espíritu, es ese dominio propio. Es esa templanza que me va a dar a mí la capacidad de, aunque me esté empujando de todos lados, la presión del mundo, de lo externo, sea tan fuerte que empieza a hacer presión en mi vida y que tratan la manera de desorientarme, de desubicarme, de que yo pierda la ruta, esa templanza me va a hacer a mí la capacidad de no perder mi objetivo, de no perder la ruta, de tener siempre la mirada y de caminar hacia mirada, soportando cualquier tipo de presión. Eso la Biblia lo traduce como dominio propio. Lo triste es que todos buscamos los dones, la caridad, la paciencia, buscamos todo, pero nadie o muy pocos estamos buscando el dominio propio. Y lo vamos a encontrar en la vida. Nos pueden estar obligando, empujando a hacer cualquier cosa. Pero al final soy yo el que decido si hacerlo o no hacerlo. Y vamos a ver cómo las personas pierden su dignidad por esa presión, ¿verdad? Porque no tienen la capacidad. Bueno, yo tengo dignidad de hijo o dignidad de hija de Dios y nada ni nadie me va a apartar de esa bendición, me va a apartar de ese camino, me va a apartar del objetivo que yo tengo en mi vida trazado. El matrimonio es bendecido por Dios, es el plan maravilloso de Dios. Y los matrimonios están sometidos a la presión, ¿verdad? A la presión, a la corriente, el adulterio, la infidelidad, la fornicación. Son ataques que vienen hacia el matrimonio, hacia la familia como tal, ¿verdad? Y no podemos impedirlo, pero al final, porque está plagado de la música, lo que vemos, lo que está plasmado de todo, la sexualidad desordenada, pero al final nadie nos puede obligar. Soy yo el que decido ser o no ser fiel. Soy yo el que decido
caer o no caer. Soy yo el que decido mantenerme de acuerdo a los valores morales, o los que decido vivir en contra de los valores o vivir con antivalores. Y entonces viene la palabra y les dice, hoy les doy a escoger entre lo bueno y lo malo, entre bendición y maldición. Está la libertad, nadie nos está obligando. Tenemos libre albedrío, o sea, tenemos la capacidad de decidir lo bueno o lo malo. Y para esa decisión o para ese libre albedrío, si nosotros mantenemos y buscamos la templanza o el dominio propio, lo vamos a lograr y vamos a mantener nuestra mirada, nuestra ruta, sin apartarnos de los valores morales con los que hemos decidido seguir adelante. Cuidemos la familia. Al final nadie puede destruir tu familia. Dice la palabra, escoge el bien y tendrás bendición en tu casa. No lo dice la palabra, pero está implícito. Escoge el mal y llevarás maldición a tu casa. Y ahí viene entonces a sopesar las cosas. Yo no quiero llevar sufrimiento a mi casa. Yo no quiero llevar dolor a mi familia. Yo no quiero llevar destrucción a mi hogar. Yo no quiero llevar violencia a mi familia. Yo no quiero perder lo que Dios me ha dado como bendición, pero también Dios me da la responsabilidad de yo mantenerlo. Y para mantener lo que Dios quiere para nuestra vida está el dominio propio. Dios quiere que tengas bien tu trabajo, que mantengas y que conserves tu trabajo, que conserves tu conducta, que conserves tu vida espiritual, tu vida profesional, que estés bien a todo nivel. Pero no somos marionetas en las manos de Dios que nos mueve a sabor y antojo, aunque podría hacerlo, pero nos da la libertad que nosotros podamos tener nuestras propias decisiones, nuestra propia libertad. Una libertad que lamentablemente se está confundiendo con libertinaje. Una libertad que me da a mí la elección de escoger. Una libertad que me da a mí la responsabilidad de escoger entre bueno y malo, entre bendición y maldición. Al final es tu decisión y es mi decisión. Nadie me puede decir a mí me obligaron a hacer tal o cual cosa, porque yo tuve la libre elección. Yo tengo esa libertad. Nadie me puede decir o lo hice porque me presionaron. Entonces lo que realmente no tuvimos fue dominio propio. Entonces Dios, dentro de los frutos del Espíritu, al final, que desde mi punto de vista, si lo aplicáramos al principio, creo que marcaría la diferencia. El dominio propio o la templanza. Saber decidir sobre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Recordando que todos los actos tienen consecuencias. Escoge el bien y llevarás bendición a tu casa. Es la consecuencia de elegir el bien. Pero también la palabra dice, escoge el mal. Escoge la muerte y llevarás maldición a tu casa. Es libertad. Ahora yo decido cómo conducir mi vida para ser un hogar de bendición, para tener una familia de bendición, para tener un trabajo con bendición. Somos nosotros personalmente, con una libertad responsable, las que tomamos las mejores decisiones. Que el Señor nos ayude a buscar siempre el dominio propio. Dentro de las 4 virtudes cardinales está la justicia, que es darle a cada quien lo que le corresponde. La prudencia es pensar 2 veces antes de actuar. La fortaleza, que es mantenernos firmes a pesar de las situaciones difíciles y complicadas, mantenernos fuertes ante las adversidades. Y por último, el dominio propio, para no perder la firmeza, no perder el camino ante la presión de afuera. Repito, no podemos evitar la presión, pero sí podemos tomar decisiones teniendo dominio propio. Que el Señor les bendiga y nos acompañe a todos a tomar decisiones con dominio propio. Paz y bien para todos.